El panteísmo es una manera de entender el mundo que ve lo divino en todas partes. No imagina un Dios lejano o separado, sino una presencia que se confunde con el propio universo, con la naturaleza, con la vida y con cada cosa que existe. Desde esta mirada, todo está conectado y cada ser forma parte de una única realidad sagrada. En esencia, el panteísmo nos invita a mirar el mundo con respeto, asombro y con un profundo sentido de unidad. Pero, ¿qué significa identificar a Dios con el universo? ¿En qué se diferencia el panteísmo de las religiones con un Dios trascendente? ¿Por qué esta visión inspira a corrientes ecológicas y espirituales actuales? Bien, pues para tratar de poner luz a tales interrogantes, tenemos con nosotros a don Luis Villavicencio, músico, profesor de filosofía y autor de El Camino Panteísta, una espiritualidad revolucionaria, de la editorial Kairos. Muy bien, profesor, muy buenas noches y bienvenido a Luces en la Oscuridad. Buenas noches, encantado de estar aquí. Un placer tenerte con nosotros. Bueno, es un término, como has explicado, antiguo, ¿no? Tiene una larga tradición en filosofía, en espiritualidad. Lo que pasa es que no está muy de moda. Yo lo que he hecho es como tomarlo de esas tradiciones antiguas y llevarlo a la actualidad, ¿no? De redefinirlo de alguna manera, ya no como una corriente de pensamiento, ¿no? Escrita, por ejemplo, a Spinoza o a Giordano Bruno, sino ya como una espiritualidad con cierto grado de estructura, con una filosofía clara, también con una práctica concreta, una disciplina panteísta y con una dimensión también de compromiso social. Lo digo porque por el cariz que va tomando la política en nuestro tiempo, ¿no? Si antes éramos bueno, pues de una tendencia muy religiosa, muy espiritual, católica, España siempre se ha presentado de esa manera. A día de hoy somos más laicistas, ¿no? Y incluso más, me apuraría más, en poco tiempo ya somos más que laicistas, ahí lo permitimos absolutamente todo, ¿no? Porque ahora hablaba el otro día alguien que nos decía que se va a permitir la poligamia. La poligamia. La poligamia. Si se admite la poligamia, no sé dónde vamos a ir a parar. Esto no será un régimen espiritual panteísta, sería mucho más. Claro. Aquí el problema es que, como dices, bueno, venimos de la tradición cristiana, ¿no? En Occidente, y esto fue de alguna forma destruido, entre comillas. Este Dios fue puesto muy en cuestión por filósofos como Nietzsche y todos los posmodernos, ¿no? Foucault, Deleuze, etcétera, ¿no? Y el problema es que mataron a Dios, pero al matar a Dios, entre comillas, no pusieron a nadie en su lugar, ¿no? Nietzsche habla del superhombre. La posmodernidad aboga por no tener ningún referente, ningún fundamento fuerte de la realidad, ninguna noción de verdad, etcétera. Y esto nos ha dejado como desamparados, ¿no? Huérfanos de espiritualidad, huérfanos de sentido, huérfanos de Dios. Y en esta orfandad de Dios, cuando digo Dios, no hablo de un creador del modo cristiano, sino como una realidad sagrada, un espíritu supremo que está en todas las cosas, que da sentido a la vida, que es un pozo de conciencia, de amor, de felicidad. Cuando nos quedamos sin eso, el ser humano se queda sin referentes, lo que tú dices con el tema de la poligamia, ¿no? O sea, nos quedamos sin referentes de lo que está bien, lo que está mal. Esas ideas platónicas son destruidas, pero si no tenemos a nada en su lugar, ¿no? Nos quedamos sin guía, sin rumbo. Y eso es el ser humano moderno, un ser sin rumbo, que ya no sabe lo que está bien y lo que está mal, y que así vive de perdido, ¿no? Sin Dios y sin espiritualidad. Profesor Villavicencio, tú eres profesor, eres licenciado en filosofía, ¿no? O sea, aquí conoces no solamente a los presocráticos, sino conoces toda la rama filosófica desde, pues no sé, desde que el hombre es hombre, ¿no? Por ponerle una tilde, ¿no? La moral, ¿dónde la ubicamos? ¿En algún régimen religioso, espiritual? ¿Dónde está? ¿Por qué la moral? ¿De dónde viene? Bueno, la moral son las reglas, ¿no? Normalmente venidas por una autoridad externa que nos dice lo que está bien y lo que está mal, y nos promete un castigo o un premio en función de si seguimos o no las reglas, ¿no? Puede ser un castigo físico, o sea, terrenal o espiritual, ¿no? El cielo o el infierno, etcétera. Después está la ética, que entiendo que en este sentido se diferencia sutilmente de la moral, porque la ética ya viene de la propia conciencia, ¿no? Ya no es una entidad externa, sino que es la propia conciencia la que nos impele a actuar
siguiendo el amor, ¿no? Al final, el amor es la base, el fundamento de toda ética. Por consiguiente, si la moral proviene más o menos de algo concreto, ¿no? Si tenemos un régimen panteísta, donde todo es Dios, el universo es Dios, Dios forma parte del mundo en sí, no de forma externa, me ha parecido leer en tu libro, ¿no? Sino que es algo interno nuestro. Decías, hemos matado a Dios. A mí me gustaba más Dios va en una Harley, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero no estamos perdiendo el rumbo. A mí me gusta tu libro porque el camino panteísta, ¿no? ¿Es una solución el camino panteísta a la falta de valores que hoy tenemos? Claro, una puntualización, el panteísmo que yo defiendo no es reducir Dios al mundo, a la naturaleza, sino elevar la naturaleza a Dios, y sigue permaneciendo un espíritu que no podemos ver ni tocar, ¿no? Es decir, la realidad no se reduce a lo que nos dicen nuestros sentidos, es infinita, ¿no? Como ya decía Spinoza en realidad. Y en este sentido, bueno, sí he definido el libro como un camino, ¿no? Porque al final no es una propuesta absolutista, ¿no? Sino un rumbo que creo que sería bueno que siguiéramos, ¿no? En este mundo en el que vivimos, donde ya no es difícil volver a establecer y a instaurar las religiones tal como las entendíamos, pienso que debemos como redefinir nuestra idea de Dios, ¿no? Porque quedarnos sin Dios no es la solución, ¿no? Entonces, lo que busco es dar una nueva idea de Dios en el que Dios ya no es una entidad separada del ser humano, no hay un abismo ontológico, ¿no? Que diríamos en filosofía, no hay una separación radical, sino que Dios es la esencia de todas las cosas. Shankara, un autor que trato en el libro, lo define como, hace la analogía del oro y las joyas, ¿no? O sea, Dios es la esencia de la multiplicidad de formas que vemos, ¿no? Entonces, esta nueva definición de Dios creo que puede ser útil para el ser humano contemporáneo. Obviamente con una práctica, con un compromiso social, no solo es una teoría abstracta, y con un importante sentido de comunidad, porque estamos muy solos, muy aislados, y pienso que es muy importante recuperar el aspecto comunitario de la espiritualidad. O sea, creer que hay un Dios es casi una obligación para sentirse moralmente bien, éticamente bien, humanamente bien. Claro, es que aquí entramos en lo que cada uno entiende por Dios, ¿no? Si entiendes por Dios a un creador externo al mundo, no es necesario. Hay mucha gente muy buena que no cree en este tipo, en esta idea de Dios, y que sin embargo lleva su vida con sentido. Si tú amas, si tú vives con profundidad, con sentido, para mí estás viviendo de una forma espiritual y estás viviendo en Dios. Quizás es lo que buscan ahora las nuevas terapias, los nuevos centros, los movimientos espirituales que hay, ¿no? Esos de la nueva Age, ¿no? Y que han pasado un poquito ya, esto de la nueva era ya ha pasado un poco a mejor vida, ¿no? Ahora estamos en otro camino, digo yo, ¿no? Sí, yo creo, mi libro, por ejemplo, enfrenta radicalmente esta espiritualidad de yo me lo hago, ¿no? Yo cojo de aquí, cojo de allá, y lo interpreto todo en clave narcisista, de buscar mi propia felicidad sin herramientas suficientes, sin rigor, ¿no? Porque el cristianismo tenía algo de bueno, es que tenía rigor, ¿no? El catolicismo, una doctrina, etcétera, unas prácticas, te gusten más o menos, pero quien quería seguir ese camino lo podía hacer, ¿no? En la nueva espiritualidad, lo que dices, el New Age, es una mezcla de muchísimas cosas que al final no son fértiles, ¿no? No tienen ese rigor que les permita andar en el camino de una forma segura, ¿no? Me gusta tu libro y más dedicado a que tenemos que tener más conciencia de ese Dios, ¿no? Es curioso porque culturas milenarias, africanistas, por ejemplo, ¿no? Bueno, porque te voy a decir que no sepas, ¿no? Sobre el panteísmo, ¿no? Está muy bien el apunte, la verdad, porque estaban ahí. Estaban ahí. Estaban ahí, hasta los propios judíos querían en dioses antes de que llegara Jesucristo, no quiero decir los griegos, los romanos. Claro. Las culturas africanas, pues no sé, las que hoy, pueblo yoruba, por ejemplo, ¿no? O el tema de los candomblé, el vudú, todas estas tradiciones que han llegado, luego llegaron a América, ¿no? Creían que todo era Dios, que un río era Dios, ¿no?
una piedra, no sé, los chamanes, por ejemplo, de Siberia, creo a través del estrecho de Bering se fueron a América, ¿no? Pues tenían que cortar una lechuga o tenían que comerse un tomate, le pedían permiso y perdón, ¿no? Sí. O sea, ese respeto, ¿no? Sí. A todo. El panteísmo, tal como yo lo defino aquí, entronca mucho, ¿no? Con estas tradiciones de las que hablas, que hemos venido llamando primitivas y que sin embargo tenían una reverencia hacia la vida, un sentido de lo sagrado, de que cada cosa tiene vida y merece respeto y amor, ¿no? Y claro, hoy en día todo esto está como tan perdido, ¿no? O sea, hoy en día las cosas solo valen en función de su utilidad para la economía, ¿no? La productividad, Sí. perdón, que nos puedan dar, ¿no? Y claro, todo eso se ha perdido, ¿no? Y esas culturas nos demuestran que había sensibilidades muy sofisticadas en pueblos llamados primitivos y que no lo eran. Muchas sensibilidades religiosas muy sofisticadas. De hecho, cuando llegaron, bueno, colonos, ¿no? Por ejemplo, a Norteamérica, ¿no? Y enviaban teólogos, ¿no? Y misioneros a tratar de convencer a muchos pueblos de ahí, ¿no? Los Dakota, muchos pueblos de ahí, ¿no? Las tribus de Canadá, ¿no? Que eran toda una confederación, y se sorprendieron del grado de sutileza, de refinamiento de sus ideas religiosas, ¿no? Y en África esto también pasó. Y entonces, claro, yo reconozco que mi libro no es nada nuevo, ¿no? Lo que estoy, pero sí tomo esas tradiciones también de personajes como Eckhart, Rumi Shankara, que sí que ya son autores que lo ponen por escrito, pero sí recojo esa sensibilidad y trato de llevarlo a la actualidad, ¿no? En un lenguaje actual, con una práctica efectiva y que realmente, joder, que sea útil, ¿no? para el ser humano contemporáneo. Nunca mejor expresado, ¿no? Es que las cosas como son. Dices, mi libro no es nada novedoso. Bueno, tu libro, hablar de panteísmo, quizás no es novedoso, ¿no? Lo que es novedoso es cómo lo expones, ¿no? Eso es lo novedoso y lo bueno, ¿no? Porque, claro, ya hablamos de tendencias milenarias que hablaban de panteísmo, ¿no? Pero la forma que tú tienes de exponerlo es muy diferente, ¿no? Hemos creado un Dios a nuestra imagen y semejanza, le ponemos guapo, a su hijo lo embellecemos más de lo que a lo mejor podía tener la cara un judío en su momento, ¿no? No lo sé si era guapo o no era guapo, si era alto, si era bajito, pero total. Es brutal, ¿no? Porque bueno, uno ve, dices, bueno, casi se enamora uno más de la imagen de Jesucristo, de Dios, ¿no? Es que claro, convirtieron a Jesús, ¿no? Un profeta, un sabio, en el Cristo, ¿no? En el ungido de Dios. Claro. Y esa transformación despojó al final de valor la vida humana del común de los mortales, ¿no? O sea, y bueno, forma parte de que Eckhart habla mucho, ¿no? De que al final él dice, yo no soy menos que Cristo, dice directamente en el siglo XIII. ¿A quién dedicarías tu libro? Yo en la dedicatoria es a mi mujer. Sí, pero ahora mismo, ¿quién tendría que leer tu libro? Mi libro es para todas las personas que no encuentran respuestas en la espiritualidad actual ni tampoco en las religiones tradicionales, que buscan un camino con rigor filosófico doctrinal, pero también con una parte práctica clara, una disciplina, lo dedico todo un capítulo a ello, ¿no? La disciplina panteísta, y también que tenga un sentido de más allá, ¿no? O sea, un compromiso social, de manera que esta práctica, esta disciplina panteísta, tenga consecuencias a nivel colectivo, ¿no? En el último capítulo hablo de la ecología, de la política, la ciencia, es decir, que vean que esto y que aspiren a que su espiritualidad no se quede meramente en ellos, sino que entiendan que la espiritualidad al final es un hecho social y realmente es fructífera y tiene sentido cuando sirve para el beneficio, para la compasión y el amor hacia todos los seres, ¿no? Incluidos los animales y la naturaleza, ¿no? Incluidos los animales y la naturaleza, que eso a veces nos olvidamos de ello. Exacto. Le dedicas tu libro a tu mujer. Entiendo que habrá pasado muchas noches esperándote y tú delante del ordenador, ¿no? Con lo cual ahora lo entiendo, ¿no? Sí, ella no solo eso, sino que también participó en
en toda la revisión del libro. Ella tuvo la idea de la disciplina panteísta, porque yo tenía el libro hecho, me faltaba ese capítulo y Agustín Paniker, ¿no?, de Kairos, me dijo, aquí falta algo, sé creativo, y yo estaba ahí, pero ¿qué más? Y algo evidente, ¿no? O sea, cómo llevar esto a tu vida, ¿no?, de forma práctica. Y ella, que ha sido mucho de las espirituales, tiene que practicar, tiene que ser algo diario, tiene que ser un alimento que nutra día a día, porque estamos en un mundo con muchas cosas que nos distraen, ¿no? Y ella tuvo esta idea de la disciplina panteísta. Después, en la revisión del libro, página por página, fuimos revisando el libro. Esta frase no, esta frase yo la quitaría. Bueno, vale. Y yo hacía lo que mandaba. Es casi coautora del libro, ¿eh? Casi. ¿Cómo se llama tu mujer? Luz. Luz, ¿qué más? Luz Marina Montealegre. Luz Marina Montealegre, que quede reflejado ahí también, que participó en la Sí, obra. además es psicoterapeuta. Si buscáis terapia con Luz en Instagram también la podéis encontrar. Qué bueno. Una gran profesional. Bueno, pues profesor Luis Villavicencio, músico, profesor de filosofía y autor de El Camino Panteísta, una espiritualidad revolucionaria, de la editorial Kairos. Gracias y felicidades. Muchísimas gracias por invitarme. Que vaya todo muy bien, cuídate mucho. Adiós.